Y hoy recibimos la visita de una legisladora provincial, Karina Bruno, que nos da gusto. Creo que es la primera vez que visitas la radio, ¿no? Sí, la primera vez. Bueno, primero buenos días a todos. Con ustedes nos saludamos, pero bueno, a los oyentes. Así que no, primera vez y así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por venirte hasta acá. Y bueno, para hablar de un tema que nos parece muy interesante, ocurrió un hecho policial hace un tiempo atrás, en donde un adolescente de apenas 14 años fue asesinado por un compañero de la misma edad. La familia tuvo un largo recorrido para acceder a la información, para saber cómo reclamar justicia cuando el asesino de su hijo era también un chico de 14 años. Se generó un debate y surgió la idea de hacer, como en otros estados provinciales, una ley que proteja a las víctimas, que se va a llamar, o por lo menos la presentaron así, como Ley Joaquín, y por eso, como sabemos que estás trabajando en el tema, invitamos a Karina Bruno para que nos cuente de qué se trata. Bueno, sí, un poco ese es el contexto que hizo público el tema. La cuestión del abordaje de la protección de la víctima es un tema que ya viene hace tiempo intentando ser tratado. Nosotros tenemos una normativa nacional que regula esto, que de hecho con esa norma hay directivas dentro de lo que es el ámbito de tribunales, tanto también Ministerio Público y Fiscal, de cómo impartir algunas cuestiones en relación a la víctima. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, los procedimientos que rigen los trámites en tribunales, para hablarlo claramente y que se entienda y no ser extremadamente técnico, tienen siempre un correlato de una norma procesal. Y eso es una materia, es una competencia estrictamente provincial. Claro. Entonces, para que ese derecho que está consagrado en una ley nacional y que ya la jurisprudencia lo viene abordando y hay convenios internacionales y demás, tenga realmente un correlato concreto de aplicación, las provincias tienen que avanzar en un marco normativo propio. Y entonces ahí es un poco la decisión de la provincia de tener un régimen propio, y es correcto que sea así, porque sí o sí vos con esa decisión vas a tocar cosas del Código de Procedimiento Penal, que es una competencia, como te decía antes, exclusivamente nuestra. Entonces, algunos legisladores, y hay proyectos presentados, planteaban la simple adhesión a la ley nacional. Y yo creo que, más allá que lo podés hacer, te quedás corto, porque acá lo importante es no solo la enunciación de los derechos, no solo en reconocer que la víctima tiene derechos, en equipararla en el proceso, en su participación, sino cómo lo haces efectivo. Porque si no, también te quedas en una cuestión lírica o dogmática, claro, por si se quiere, y decir, bueno, pero ¿cómo lo hago efectivo? Para eso vos tenés que abordar el Código de Procedimiento y también tenés que crear o ver cómo usas estructuras que, le canalicen a la víctima ese ejercicio de los derechos. ¿Qué significa darle derecho a una víctima cuando en realidad se supone que la están representando los fiscales acusadores, el sistema judicial tiene cómo representarlas, pero se quedan sin información, si no tienen plata para poner un abogado de ser querellante, se quedan sin herramientas? Contanos qué es lo que buscan en realidad con esto de dar derechos a la víctima. Tiene varias cuestiones. Lo estrictamente procesal, que es decir, bueno, hasta ahora, si vos querías ser parte del proceso o te constituías en querellante, que esto te permitía ofrecer prueba, usar los recursos que la ley te otorga, tener participación activa procesalmente, y en paralelo también el actor civil si reclamabas alguna cuestión de reparación de daño. Esas son las figuras que te hacen parte en el proceso. Hoy la víctima, como tal, pasa a ser un testigo de la causa, claramente claro, un testigo que no es menor, porque generalmente es el que inicia la situación o quien tiene el protagonismo, pero no tenía garantizado algunas cosas, cómo iba el proceso. Claro. Entonces, ahí dependía de la voluntad del funcionario de tener la empatía de lo que se trate, mantener informada a la víctima o a su familia, depende del delito de que se trate. Pero acá estamos diciendo que hay un reconocimiento que la víctima como tal tiene derecho a ser oído, a ser informado, a no ser revictimizado. Esto de estar constantemente pidiéndole o exigiéndole declaraciones y contradeclaraciones y sometiéndola a un excesivo rigorismo formal, cuando hay que preservarla, hay que cuidarla. Y ese derecho a ser oído, a ser informado, es saber qué está pasando. Y qué está pasando en cosas puntuales. Esto es en lo que avanza la ley, que no es solamente el contexto de la causa en sí, sino decir, bueno,
hay una situación de prisión preventiva, sea de cesación o de implementación, bueno, que sepa la víctima y que pueda opinar y que pueda decirle a la autoridad judicial qué opina de eso. Claro. Si hace una petición el imputado o el condenado, eventualmente en qué instancia. Pero además, si hay una condena, en la ejecución de la pena y en cómo la va cumpliendo, y en esto es salidas anticipadas o pedidos de probation. Ha pasado que te has cruzado con la persona que te agredió y se entera ahí la víctima. No sabías que estaba en libertad. Estamos hablando de una situación de vulnerabilidad porque estamos hablando de delitos graves. Y como imagínate que, y esto se ha dado mucho, y sobre todo en comunidades pequeñas. Claro. Donde tranquilamente te podés cruzar con la persona que fue tu victimario o el acusado del delito. Entonces, primero esta cuestión, digamos, de darle la entidad, de garantizarle sus derechos, estas cuestiones son mínimas y básicas, pero que no estaban. Claro. Y que ya te digo, después de la ley nacional hay directivas que indican a los funcionarios a actuar con estos criterios. Lo que pasa es que tenemos que avanzar un poquito más y además garantizarlos efectivamente. Después está la otra parte. Además, ¿cómo haces? Porque la ley también prevé que tengas un acompañamiento letrado, digamos, también brindarle eso. Bueno, ¿cómo garantizamos las mayores discusiones, digamos, las profundidades del tratamiento de una ley? Que yo creo que vamos a tomar dimensión de la ley que se va a aprobar con el tiempo, porque va a ser una ley muy importante, pero requiere un análisis profundo de estas cuestiones para que también, más allá de que se reformen cosas puntuales del Código de Procedimiento que hacen al proceso en sí, muy técnicas, que tiene que ver con cuestiones muy particulares, bueno, la víctima efectivamente, más allá del enunciado, diga, bueno, ¿quién va a ser el que me va a orientar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a informar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué situaciones tengo para resolver si estoy en una situación de vulnerabilidad y que tengo a mi victimario cerca? ¿Cómo puedo tener una ayuda que me permita salir de ese entorno y que me permita también ejercer mis derechos, que a veces, por las situaciones particulares, el temor, la angustia, la falta de recursos, la víctima no avanza? Entonces, es importante, esto es poner sobre la mesa. Porque el sistema, y está bien que así sea, garantiza a los victimarios, a quienes cometen delitos, o quienes están acusados de cometer delitos, una serie de derechos y garantías para que no sea un fusilamiento, no sé, un linchamiento, porque precisamente le garantiza todas las posibilidades de defenderse. Pero en esa idea quedó como un poco desamparada la víctima, que no tiene cómo recurrir, si no paga un abogado, cómo recurrir a reclamar sus derechos. Si vos venís en el devenir de la historia, nosotros pasamos por muchas instancias. Bueno, Córdoba ha sido pionera en muchas cosas y siempre ha avanzado. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado desde la nula ejercicio de derechos hasta después, constituido el Estado de Derecho, para ir un exceso de garantismo en la interpretación. La Constitución Nacional es clara, y no es una constitución garantista, es una constitución que establece un Estado de Derecho y que todos tengan derecho a ejercerlos, defenderse. Entonces fuimos pasando de extremo a extremo y la víctima siempre fue quedando como un costadito y es una parte esencial del proceso. Entonces el concepto, y que hace tiempo viene revalorizándose ese rol de ponerlo en una paridad de ejercicios de derecho, bueno, requiere una implementación. Claro. Y que no alcanzó claramente con las figuras de querellante o actor civil, que son cosas muy puntuales, que requieren de algo específico, de un acompañamiento profesional. Acá estamos hablando del por solo hecho de ser víctima o ser familiar de una víctima, poder saber qué está pasando en el proceso que te involucre y que te genera efectos, no solo por el delito, sino que te lo sigue generando por lo que te generó en tu vida, por el estrépito, por el movimiento en tu comunidad, por un montón de situaciones que sabemos que pasan en los casos que son de este tipo, ¿no? Claro. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Una iniciativa presentada? Bueno, se presentó, ya tuvimos una primera reunión importante de comisión, donde fue el ministro y otros funcionarios a explicar, donde tuvimos todos los bloques presentes, donde se pudo ir avanzando, porque tiene el tratamiento de una ley, sobre todo como esta, tiene varios aspectos. Bueno, una cuestión general, y te diría que en eso no hay discusión acerca de la necesidad de la ley. Después hay matices en cómo lo encararías o qué cosas incluirías. Hubo una disposición bastante abierta a ver cómo mejoramos el proyecto, porque como todo proyecto, después se pueden ir sumando otras cuestiones. Y viene el punteo, artículo por artículo, y tenés que ir analizándolo también en función de
de una sistematización de todo el conjunto de normas, ¿no? Bien. En el medio se cuela la reforma de la ley de minoridad y de otras cuestiones que también tenés que adecuar. Y después seguramente pasaremos ahora a una etapa de escuchar a distintos sectores, asociaciones, víctimas y demás, que también es importante conocer su mirada y otros ámbitos también que nos pueden aportar claridad para tratar de sacar el mejor proyecto, la mejor ley posible en un tema que es sensible, pero que es necesario abordarlo. Karina Bruno, legisladora provincial, muchísimas gracias por estar acompañándonos y contándonos de qué se trata ese tema para poder seguir el procedimiento hasta que llegue a aprobarse la ley conocida como Ley 4. A disposición y los vamos a mantener informados de cómo seguimos avanzando. Dale, gracias. Gracias a ustedes.